¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, muy bien, me alegro. Puedes decirlo más fuerte, ¿eh? Muy bien, muy bien. No sé, no sé si conocéis la historia de aquel profesor de una prestigiosa universidad. Era un profesor que era muy respetado, aunque también era muy temido por sus alumnos, ¿no? Era un profesor que dominaba todos los temas, tenía un carácter autoritario, estaba acostumbrado a tener siempre la última palabra en todo, pasaba de las opiniones de los demás, era una persona muy arrogante, ¿no? Y un día viajó a Japón, bueno, a entrevistarse con un famoso sabio que vivía allí retirado en una modesta casa de campo. Estaba el hombre dedicado ya pues al estudio y la lectura, ¿no? Y cuando llegó a la casa del sabio, el profesor empezó a hablar y hablaba sin parar, ¿no? Y citando frases pues de famosos personajes en cada momento, y se refería al montón de libros que había leído, se chuleaba de las muchas conferencias que había dado. Y el sabio aprovechó un momentito que se cayó el profesor y le dijo: oye, ¿te apetece una taza de té? ¿Te apetece una taza de té? Ya, pues sí, muchas gracias. Muchas gracias, sí que me apetece. Y nada, y continuó con su habladuría, ¿no? Y mientras el profesor hablaba, pues el sabio preparó el té, ¿no? Y empezó a llenarle la taza. Empezó a llenarle la taza, ¿no? Empezó echando un poquito de té, poco a poco, se fue llenando la taza, llegó hasta la mitad, la taza se iba llenando, y mientras el profesor pues iba hablando y hablando y hablando, ¿no? Y nada, llegó la taza al borde y el sabio, pues sonriendo, seguía echando, seguía escuchándole y seguía echando en el té en la taza. Empezó a desbordarse, ¿no? Y empezó a caer el té, empezó a caer al plato, ¿no? Y el hombre seguía allí sonriendo y echando el té, y del plato se desbordó el plato que había debajo y empezó a caer en el mantel, empezó a mancharlo todo, ¿no? Nada, y todo esto lo hacía sonriendo mientras escuchaba al profesor, ¿no? Y el profesor al principio pues no se dio cuenta, ¿no? Porque estaba tan pensando en escucharse a sí mismo, ¿no? Mientras hablaba, estaba entretenido. Pero al cabo de un rato se dio cuenta y dice: que la taza está llena, que ya no cabe más. Y el sabio lo dijo: lo mismo te pasa a ti. Se lo dijo con toda tranquilidad: lo mismo te pasa a ti. Tú también estás lleno de tanta erudición, de todos esos autores que citas, de todos esos libros que has leído, de tus propias opiniones, de tus ideas acerca de todo. Todo lo sabes y no escuchas. ¿Cómo vas a poder escucharme o aprender algo de lo que yo puedo enseñarte si antes no vacías la taza? Y no sé, tal vez en algún punto de nuestra vida nos podríamos sentir identificados con este profesor, ¿no? Muchas veces queremos ser el centro de toda la atención, o pensamos estar por encima de los demás, o cuántas veces nos damos más importancia de la que realmente tenemos. Yo y solo yo. Pero hoy me gustaría que le diéramos un poco la vuelta a esto y que nos fijáramos en el ejemplo de Jesús, el mejor maestro que podemos tener. Y os invito a tener una lectura, a ver si esto funciona, aquí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, son 17 versículos, y dice así la palabra del Señor, dice así la Biblia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Vamos a situarnos, ¿vale? En este texto que hemos leído, nos encontramos en la última semana del Señor Jesús antes de morir en la cruz. El capítulo anterior, el capítulo 12, leemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Les ha hecho referencia antes en la bienvenida, ¿no? Y en aquellos días en Jerusalén había mucha gente, ¿no? Había más gente de lo normal. Y es que habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y una gran multitud de estas personas que estaban allí salieron a recibir a Jesús con ramas de árboles, con palmeras, y le aclamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hoy precisamente es Domingo de Ramos. Hoy es Domingo de Ramos, ¿no? Es una fecha señalada en el calendario de Semana Santa, ¿no? Y es en recuerdo de aquella entrada en Jerusalén de Jesús, ¿no? También es conocido, si no me equivoco, como el Día de la Palma, ¿no? Yo cuando era pequeño me acuerdo que se veía un montón de gente por la calle con las palmas, que iban a las iglesias católicas a bendecirlas. Antes he salido a dar un paseo antes de empezar, no he visto a nadie. Me he acercado a la iglesia católica, habían dos personas solo con la palma. Se ha perdido esta tradición, pero bueno. Pero es recordado así este día, ¿no? El día de la Palma, ¿no? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente aclamando a Jesús. Imaginaros la escena, ¿eh? Yo creo que lo hemos leído muchas veces el pasaje y nos lo hemos imaginado muchas veces, ¿no? Pero imaginad por un momento que Jesús hubiera sido un político. Se habría puesto en medio de todos, habría dado ahí un gran discurso, un meeting de aquellos que levantan las masas, ¿eh? Imaginaros. O imaginaros que hubiera sido un general, un conquistador. Era lo que realmente el pueblo estaba esperando, ¿no? Pensaban en el Mesías, en alguien que los librara, ¿no?, del Imperio Romano. Imaginaros que hubiera sido un general. Enseguida habría reunido ahí un ejército, que lo hubiera seguido hasta el fin. Una ocasión así, es que no la habría desaprovechado nadie. Una ocasión así. No lo habría desaprovechado nadie, ni un político, ni un general. Pero es que Jesús no buscaba este tipo de poder. Él sabía lo que había venido. Tenía una misión que cumplir, ¿verdad? ¿Cuál era su misión? Morir en la cruz por nuestros pecados. Y mientras sucedía todo esto, ¿sabéis cuál era una de las preocupaciones que tenía Jesús? Pues él quería preparar a sus discípulos para lo que iba a pasar en unos días. Es que en unos días Jesús iba a morir en la cruz, los iba a dejar, ¿verdad? Sí. Habían sido 3 años de grandes enseñanzas. 3 años durante los cuales los discípulos habían oído hablar a Jesús,
Sus parábolas, sus sermones, sus consejos. 3 años donde le habían visto hacer grandes maravillas, grandes milagros. Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes, los peces, sanó enfermos, los ciegos veían, los cojos andaban, resucitó muertos. 3 años viviendo intensamente con Jesús. Y sin embargo, con todo lo que habían visto, con todo lo que habían oído, con todo lo que habían experimentado en su vida, ¿sabéis cuál era la preocupación de los discípulos? Querían saber quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Es que los discípulos necesitaban una lección de humildad, me parece. Y si estaba a punto de comenzar la fiesta de la Pascua, iban a recordar cómo Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, en Egipto de la esclavitud y de la muerte, ¿verdad? ¿Os acordáis que pintaban la sangre de cordero en los marcos, en los dinteles de las puertas, ¿no? Sí, y bueno, y Jesús y los discípulos también van a celebrar esta fiesta, ¿no? La fiesta de la Pascua, y bueno, se dirigen al lugar donde van a celebrarla, el aposento alto, y cuando están allí, yo me imagino cuando están allí, que hay un momento en que se hace un silencio profundo. También, imaginaros la escena también, ¿eh? Se sientan a la mesa, se miran unos a otros, a ver quién es el primero que dice algo, o el primero que hace algo. Y es que allí faltaba una cosa. Y sabéis que era costumbre que cuando alguien llegaba a una casa, la servidumbre o el esclavo de la casa tenía que lavarle los pies. Y sí, bueno, Jesús y sus discípulos habían caminado por las calles, sucias, llenas de barro, no como ahora que está todo asfaltadito, ¿no? Iban con sandalias. Bueno, llegan a la casa y en aquella casa no hay nadie que les lave los pies. Y aquello es una tarea de esclavos. Y yo me imagino a los discípulos buscando excusas, ¿no? Y en el Evangelio de Lucas, un pasaje paralelo a este de Juan que hemos leído, en el capítulo 22, Lucas nos explica que los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y Señor, ¿quién será el mayor de nosotros? ¿Quién seré yo? ¿Quién va a ser el más importante en tu reino? Desde luego, si yo soy el mayor, yo no pienso lavarle los pies a nadie, ¿eh? O sea, aquí yo faltaría más. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué hace Jesús? ¿Se enfada? ¿Lo reprende? ¿Pero es que es esto lo que habéis aprendido en estos 3 años? ¿Esto es lo que yo os he enseñado? No. Qué paciencia la de Jesús. Qué paciencia que tiene con los discípulos. Y qué paciencia que tiene con nosotros, ¿eh? Sí. No, Jesús no monta ninguna escena ni empieza a reprenderlos, no. Jesús se levanta, se quita su manto, coge un recipiente con agua, se ciñe una toalla y se pone a lavar los pies de sus discípulos. El Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se pone a lavar los pies a sus discípulos. ¡Qué lección! ¡Qué lección! ¿Sabéis cuál es el secreto de la humildad de Jesús? Pues el secreto de la humildad de Jesús está en su amor. Es su amor. El versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor. El amor de Jesús no es un amor a medias. No es un amor intermitente, interesado. No, es firme, es duradero, es estable. Es un amor hasta el fin. Un amor que nunca deja de ser, como nos dice Primera de Corintios, ¿no? Los amó hasta el fin. La forma más profunda en que Dios nos enseña su amor es muriendo en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Romanos 5:8.
Creo que nos lo sabemos todos de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Jesús. Un amor hasta el fin. Hasta la cruz. Hasta la muerte. Aun siendo pecadores. Porque su amor es para los pecadores. Y es para todos los pecadores. Mirad cómo Jesús ama a todos los pecadores. Mirad. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mirad, Jesús sabía todas las cosas. El Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Jesús sabía que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. ¿Y qué hace? ¿Lo echa de la cena? Vete, tú no eres digno de celebrar esta fiesta con nosotros. ¿Eres un traidor? Fuera de aquí. No. Jesús no hace esto. Jesús coge los pies de Judas con el mismo amor y con la misma ternura que al resto de sus discípulos. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús ama a Judas. Jesús ama a todos los pecadores. Con un amor hasta el fin. Jesús también te ama a ti. Jesús te ama. Y el Señor continúa lavando los pies a los discípulos, ¿verdad? Y bueno, le llega el turno a Pedro. Ya conocemos el carácter de Pedro, ¿verdad? Impulsivo, obstinado, ese carácter fuerte, que encontramos en varios pasajes de la Biblia, ¿no? Señor, tú me lavas los pies. Ahí está Jesús cogiendo los pies de Pedro. Yo me imagino a Pedro incómodo. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué hace, Señor? No, mira, Jesús, no, es que no me vas a lavar los pies jamás. Ay, Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y ahora Pedro se va de un extremo a otro. ¿Cómo que qué? No, Señor, pues no me laves solo los pies. Las manos, la cabeza, lávame entero, Señor. No. El que está lavado solo necesita lavarse los pies. ¿Sabes? Si crees en Jesús como tu Salvador, ya has sido lavado de tus pecados por la sangre de Jesús. Y si todavía no has tomado esta decisión, hoy puede ser el día que cambie tu vida. Dile a Jesús, perdóname, sálvame, entra en mi vida. Sí, Jesús ha lavado nuestros pecados con su sangre. Pero ¿sabéis qué pasa? Que nos manchamos, nos ensuciamos y debemos limpiarnos el polvo de este mundo que nos queda cogido en los pies cuando andamos, ¿verdad? Debemos limpiar todo aquello que ensucia nuestra relación. Y es que el Señor quiere una limpieza diaria de nuestro corazón, de nuestra vida. Una limpieza diaria de nuestro camino. Y dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Sabéis la respuesta? No oigo. Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bueno, no hace falta decir que guardar la palabra no es dejarla en la estantería en casa allí bien bonita, con todos los libros, ¿no? Nada, no es esto. Broma fácil, ¿eh? Yo también te quiero, cariño. No, estamos hablando, bueno, de guardarla en nuestro corazón. Bueno, sí, pero es que es mucho más profundo, que guardar la palabra en nuestro corazón, sí. Guardar su palabra es que hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla, hay que profundizar. Cada día. Esto es un reto, cada día.
Pero guardar su palabra también significa asistir a la iglesia, asistir al grupo de vida. Qué importante es alimentarse de la palabra para nuestro crecimiento espiritual. Y guardar su palabra también es oración. Y guardar su palabra es comunión con Dios y entre nosotros. Guardar su palabra es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. El Señor quiere una limpieza diaria. ¿Cuántas cosas hay en nuestro día a día que no agradan a Dios? ¿Cuántas hay? Los discípulos necesitaban ser lavados porque habían permitido que su orgullo, su envidia les dominara. Aquellos hombres habían asistido a la mejor universidad que pueda haber existido nunca. Habían tenido los mejores estudios que nadie puede tener nunca. Habían tenido al mejor maestro que haya existido nunca, a Jesús. Pero en aquellos momentos no andaban conforme a las enseñanzas de su maestro. Los discípulos necesitaban ser lavados. Ahora, no todos estaban limpios. No todos estaban limpios porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y está hablando de Judas. Y es que aunque Jesús lavó los pies de Judas con el mismo amor y cariño que a los demás, a Judas no le hace ningún bien. ¿Sabéis por qué, no? Es que su corazón se había apartado de Jesús. Judas no seguía el camino de Dios. No debemos permitir que esto nos pase a nosotros. Antes hemos cantado, no vuelvo atrás, ¿verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No. Hemos de guardar su palabra. Hemos de limpiar nuestro camino día a día. Hemos de seguir a Jesús con fe y con amor. Fijar nuestra vista en Jesús. El versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Pero cómo vamos a lavarnos los pies los unos a los otros, señor? ¿Os acordáis cuál era el secreto de la humildad de Jesús? ¿Cuál era? El amor. Pues este también ha de ser nuestro secreto. El amor. Debemos amarnos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amaos unos a otros. Lo dice Jesús. Amaos unos a otros. Y así el mundo sabrá que somos hijos de Dios. Si nos amamos podremos ser humildes. Podremos lavarnos los pies los unos a los otros. Podremos servirnos. Este es el ejemplo de Jesús. Este es el ejemplo de Jesús. Un ejemplo de amor, un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, amándonos unos a otros como Él lo ha hecho con nosotros. Lo ha hecho hasta el fin, ¿eh? Nos dice que debemos amarnos hasta el fin. Mira a la persona que tienes al lado, que tienes detrás, que tienes delante. Mírala, mírala, mírala. Miraos. Jesús dice que la tienes que amar hasta el fin, porque así es como Él nos ha amado. Bueno, ya está bien, ¿eh? Ya está. No es mirarla hasta el fin, es amarla hasta el fin, ¿eh? Gracias, Xavi. Sí. A ver, esto es muy fuerte, ¿eh? Perdonadme, pero es que esto es muy fuerte, ¿eh? Sí. Hasta el infinito y más allá, sí. Sí. Ejemplo de humildad. Mirad lo que dice Filipenses, ¿eh? Mirad, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien,
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que no hace falta decir nada. Son versículos que prácticamente no los sabemos de memoria. Pero qué difícil es ponerlo en práctica. Pues lo hemos de hacer, ¿eh? Lo hemos de hacer. Es el ejemplo de Jesús. Y ese ejemplo en servicio, ¿no? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Palabras de Jesús. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Debemos servirnos unos a otros. Es el ejemplo de Jesús, el modelo que hemos de seguir. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. El Señor quiere que nos amemos, que nos sirvamos. Quiere que sigamos su ejemplo. Y quiere que cuando lo hagamos de corazón. No es postureo. No es para quedar bien. Lo hemos de hacer de corazón. Porque Dios quiere que el mundo vea que somos sus hijos, que somos hijos de Dios. Y la persona que ocupa el lugar humilde agrada a Dios. Y sirviendo a los demás, añade felicidad y bendición a su propia vida. Y esto es una promesa de Jesús. Porque el versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dice que seremos bienaventurados. Vamos a tener sus bendiciones. Si sabéis estas cosas, ojo, esto es la teoría. Bienaventurados seréis si las hiciereis. La práctica. No basta saber la teoría. Hay que ponerla en práctica, ¿eh? Y ya acabo. Ya acabo dejando esta reflexión, ¿no? De que siempre hemos de tener a Jesús como ejemplo en nuestra vida, ¿no? Pensad que Jesús dejó los cielos, se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, se hizo hombre. Y nació humildemente en un pesebre, entre animales, en un establo maloliente. Y creció y vivió humildemente pues, con la gente que lo rodeaba. Y Jesús murió en la cruz por nosotros. Y nos lavó, pero no nos lavó con agua, no. Nos la ha lavado con su propia sangre. Y no se ciñó una toalla, no. Es que cargó con nuestros pecados. Es el mejor ejemplo que podemos tener. Jesús es el mejor modelo que podemos tener. Y nos dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén.